Bueno, en la noche de hoy vamos a revisar los tumores cerebrales por resonancia magnética, una nueva clasificación según la Organización Mundial de la Salud hacia la medicina de precisión molecular. Esta está presentado al doctor Eduardo Mora de la Cruz, médico radiólogo, coordinador del programa de radiología de la Universidad de Zulia, presentado por mi persona, Luisa Sierra, residente de tercer año en radiología. Como objetivo de esta presentación vamos a analizar la transición de la clasificación puramente histológica a la clasificación integrada de nuevo consenso, conocer los diferentes tumores cerebrales por resonancia magnética y sus características principales, e identificar descriptores radiológicos claves para los gliomas del adulto. Como contenido vamos a tener la actualización de histología versus genética molecular frente a los tumores cerebrales, la definición de los tumores cerebrales, la clasificación actualizada de los tumores cerebrales, clasificación según su origen, tipos principales de tumores neuroepiteliales y un artículo de actualización. Bueno, la Organización Mundial de la Salud publicó en su quinta edición la clasificación de los tumores del sistema nervioso central en el 2021 como una actualización a la cuarta edición, que este sistema de clasificación se publicó en 2016. Este último sistema lo que buscó fue clasificar e implementar sobre la base de las recomendaciones del consenso para informar los enfoques moleculares y prácticos para la taxonomía de los tumores del sistema nervioso central. Eh, y, y la declaración sobre la nomenclatura, tipificación, la clasificación de los tumores y una serie de informes. Entonces, esta actualización presentó como una prioridad cambiar el enfoque tradicional. ¿Qué buscó cambiando el enfoque tradicional? Ya que este enfoque tradicional se basaba exclusivamente en el estudio histopatológico. Y esto lo que causaba era una limitación diagnóstica en los tumores morfológicamente que eran similares. Entonces, ¿qué se buscó en la nueva actualización? Priorizar los biomarcadores moleculares, ya que un tumor puede ser diagnosticado como maligno, incluso sin rasgos histológicos agresivos, si presenta ciertas mutaciones críticas. Entonces, los cambios en taxonomía y nomenclatura, entonces, se abandonaron los números romanos por números arábicos. Esto se buscó para evitar los errores en las lecturas y alimentar un solo idioma con respecto a los demás tumores que se han clasificado. También la gradación ahora ocurre dentro de cada tipo de tumor y no de forma general, desapareciendo así el término anaplásico. Y se introducen criterios diagnósticos esenciales y deseables para cada entidad, estandarizando así un diagnóstico global. Bueno, entonces, la clasificación según su origen, la clasificación según su origen lo podemos observar según su origen neuroepitelial, vamos a tener los de origen craneales, origen meningios, en la silla turca y el origen metastásico. En los neuroepiteliales vamos a tener, engloba lo que son los gliomas, los ependimomas, los de origen embrionarios y de la glándula pineal. Ya de los nervios craneales vamos a ver el schwannoma, de las meninges el meningioma, de la silla turca los craneofaringiomas y en las metástasis que las principales al cerebro son pulmón, mama y el melanoma. Bueno, entonces, los tipos principales de tumores neuroepiteliales. En su clasificación vamos a tener los gliomas y los tumores glioneuronales, en los cuales abarca el glioma difuso del adulto, el glioma difuso pediátrico y los gliomas circunscritos y neuronales. Ya para los tumores ependimarios vamos a tener el ependimoma supratentorial, el de la fosa posterior y el espinal. En los tumores embrionarios vamos a tener el meduloblastoma, los tumores y en otros tumores vamos a tener los tumores del plexo coroide y los tumores de la región pineal. Entonces, comenzando entre los gliomas difusos del adulto, vamos a tener el astrocitoma IDH mutante, este va a ser de grado 2 hasta grado 4, y se define por histología o por la deleción.
El oligodendroglioma IDH mutante y la correlación IP19Q requiere ambos marcadores para poder dar este diagnóstico. Y el glioma IDH tipo salvaje ahora está limitado estrictamente a los tumores sin mutación de IDH. Entonces, iniciando con el glioma IDH tipo salvaje, esta nueva actualización lo que nos indica de que el glioma difuso IDH tipo salvaje en los adultos puede diagnosticarse como un glioma de grado 4 o de alto grado, incluso sin necrosis o proliferación microvascular si presenta estas tres características, o sea, la mutación del promotor TER, la aplicación del GER y la ganancia del cromosoma 7 y la pérdida del cromosoma 10. Entonces, iniciando con los tumores neuroepiteliales, vamos a iniciar con el glioblastoma tipo salvaje. Este es el tumor más común en los adultos. Vamos a observarlo en edades de 40 años con una incidencia máxima entre 65 y 75 años de edad. Tiene una ligera predisposición masculina con una relación 3:2 y vamos a verlo frecuentemente en pacientes que tienen de base diagnósticos de neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, ¿qué buscamos nosotros como RAD? ¿Qué es lo que busca la nueva clasificación respecto al glioblastoma tipo salvaje? La correlación radiológica y patológica. Por ejemplo, en este estudio de resonancia magnética cerebral, glioblastoma IDH tipo silvestre o tipo salvaje, la imagen de resonancia lo que nos refleja es es la correlación directa celular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro clave para identificarlo? Nuestra secuencia clave para visualizar es nuestra secuencia T1 con contraste. ¿Por qué? Porque esta nos hace el realce hiperintenso, lo que nos indica la proliferación microvascular y la ruptura de la barrera hematoencefálica. Y ya su área necrótica, lo que nos indica la área hipointensa, que es la área necrótica, ya es la área de necrosis, que no hay flujo sanguíneo y el contraste no puede llegar allí y por eso lo vamos a ver hipointenso. Este es un caso propio del Hospital Clínico de Maracaibo, el cual fue visto por el doctor Eduardo Mora, donde se visualizó una lesión ocupante de espacio intraaxial en la región parietal izquierda, de bordes irregulares, parcialmente definida, con un área central de comportamiento hipointenso en secuencias T1 e hiperintensa en secuencias T2, con un marcado edema vasogénico perilesional, ejerciendo un efecto compresivo sobre el ventrículo lateral ipsilateral y desplazando hacia la línea media con una restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua y confirmado en mapa de ADC. Ya en la secuencia SWAN no se visualizaron imágenes hemorrágicas o calcificaciones patológicas. A este paciente también se le realizó la espectroscopía, donde se visualizó un pico de colina marcado con una disminución del N-acetilaspartato. También se evidenciaba la presencia de lípidos, lactato, que esto es un hallazgo compatible con la proliferación celular, signos de gliosis anaeróbica y una necrosis tumoral, lo cual nos sugiere un glioma de alto grado. El astrocitoma. Bueno, el astrocitoma también está incluido en los tumores neuroepiteliales, son tumores de grado 2 hasta el grado 4. Vamos a evidenciarlo en adultos jóvenes de mediana edad, aproximadamente de 36 años, no tiene predilección de género, esto debuta con convulsiones o el paciente refiere cefalea intensa durante todo el día y puede condicionar de acuerdo a su tamaño, hidrocefalia y el paciente puede tener cambios de personalidad. Aquí evidenciamos otro caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar una resonancia magnética cerebral, donde evidenciamos una imagen con aspecto de lesión ocupante de espacio en región talámica izquierda,
de bordes regulares, parcialmente definidos, de comportamiento ISO intenso en secuencias T1 y discretamente hiperintenso en secuencias T2, con un discreto patrón de restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua en secuencia de difusión, la cual nos condiciona una hernia subfalcina con desplazamiento de la línea media, ejerciendo un efecto de masa sobre los cuerpos ventricular lateral y ipsilateral en relación a un astrocitoma. Otro de los tumores neuroepiteliales que vamos a revisar en la noche de hoy, vamos a ver el oligodendroglioma. El oligodendroglioma es el tercer glioma más común. Es un tumor de grado 2 a 3. Eso ocupa el 5 al 25% de todos los gliomas. Va a presentarse predominantemente la cuarta, quinta década de la vida. Tiene una ligera predilección con el sexo masculino, con una relación 3 a 1. Estas masas involucran principalmente, que lo que es lo característico del oligodendroglioma, es que involucra la corteza o la sustancia blanca subcortical. Aquí evidenciamos también otro caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar eh, eh, una imagen, una lesión ocupante de espacio, de bordes regulares, bien definido, de comportamiento de intensidad de señal heterogéneo, predominantemente isointenso en T1 y T2, asociado al edema vasogénico sin restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua en difusión y mapa de C, ejerciendo un efecto de masa en el sistema ventricular lateral ipsilateral, sugestivo de un oligodendroglioma. El ependimoma. El ependimoma es otro tumor de origen neuroepitelial, el cual representa un grupo relativamente amplio de tumores gliales con diferenciación ependimal. Estos surgen desde o cerca del revestimiento de los ventrículos del cerebro o del canal central de la médula espinal, pero también ocurren dentro del parénquima como tal. Estos tienen clasificación, vamos a tener que clasificar el ependimoma de la fosa posterior, el ependimoma supratentorial, el espinal y el mixopapilar. Aquí evidenciamos una imagen, un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar una lesión ocupante de espacio, donde podemos evidenciar una lesión ocupante de espacio superior al cuarto ventrículo, de aspecto sólida, multiloculada, hipointensa en T1 y T2. Y T2. Con áreas de hemorragia a nivel de hemorragia intratumoral en la secuencia SWAN, y escaso realce a la restricción de la difusibilidad de las moléculas de agua y mapa de ADC. El meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor de origen embrionario también. Entonces, este tumor es un tumor maligno de alto grado. Es comúnmente visto en la infancia como tal. Se presenta como una masa lineal media en el techo del cuarto ventrículo. Este ocupa lo que es el 12 al 25% de todos los tumores pediátricos del sistema nervioso central y el 30 al 40% de los tumores pediátricos de la fosa posterior. Aquí podemos evidenciar una imagen a nivel del cuarto ventrículo de comportamiento hipointenso en secuencias T1 e hiperintenso en secuencias T2, de bordes regulares, bien definida, el cual condiciona obstrucción del cuarto ventrículo y dilatación del sistema ventricular en relación a un meduloblastoma. Los tumores de los nervios, entre los tumores de los nervios craneales vamos a tener el schwannoma. Entonces, el schwannoma es un tumor benigno, ocupa el 6 al 8% de los tumores intracraneales. La gran mayoría surge de la división vestibular del nervio vestíbulo-coclear. Y
no tiene predicción de género y podemos evidenciarlos en todos los grupos etarios. Entonces, esto depende de su ubicación y podemos encontrarlo vestibular, en el nervio trigémino, en el nervio facial y en los foramen yugular. Casi todos los schwannomas intracraneales surgen de los nervios craneales. Los únicos nervios que no va a incluir son en los nervios oftálmicos y los nervios ópticos. ¿Por qué? Porque estos nervios no contienen las células de Schwann, por lo tanto no se puede reproducir este tipo de lesión. Entonces aquí evidenciamos un caso propio revisado por el doctor Eduardo Mora, donde evidenciamos una lesión ocupante de espacio en un ángulo pontocerebeloso, que lo podemos evidenciar en el ángulo pontocerebeloso, y el conducto aditivo interno izquierdo, el cual ejerce un efecto de masa sobre el pedículo cerebeloso medio. Esta lesión muestra una señal homogénea intermedia en la secuencia T2, sin restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua y mapa de ADC. No hay compromiso tampoco de las estructuras vestíbulo-coclear derecha en relación a un schwannoma. Los tumores del tumor de los plexos corideos. Bueno, en el tumor del plexo corideo vamos a tener lo que es el papiloma del plexo corideo. Este es un tumor intraventricular benigno de grado 1. Vamos a encontrarlo principalmente en población pediátrica, pero también en población adulta, pero lo más común es encontrarlos en población pediátrica. Esto ocupa el 1% de todos los tumores cerebrales. Ya en los adultos, la mayoría de las veces ocupa el 70% y ocurren en el cuarto ventrículo. Y en los niños, la mayoría de las veces ocurre en los ventrículos laterales, con una predilección por el trígeno. Bueno, aquí evidenciamos un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde evidenciamos a nivel del ventrículo lateral, discretamente lo vemos asimétrico, con una prominencia del asta posterior del ventrículo lateral derecho, donde podemos evidenciar la presencia de una lesión ocupante de espacio ubicada a nivel del asta posterior del ventrículo lateral derecho. El comportamiento discretamente isointenso en secuencias T1, de secuencias T1 y T2. Con discretos cambios con discretos cambios de la secuencia de difusión en mapas de ADC en relación a un papiloma del plexo coroideo. El carcinoma del plexo este es un tumor maligno de grado 3. En niños, podemos verlo principalmente en niños aproximadamente de los 5 años de vida, y el 80% de todos los tumores primarios del plexo coroideo. Entonces, es original en el epitelio del plexo coroide de novo. Bueno, y puede condicionar hidrocefalia de acuerdo al tamaño que adquiere esta lesión. Entonces, aquí evidenciamos a nivel del plexo coroideo derecho, se observa una lesión ocupante de espacio, hipointensa en secuencias T1, hiperintensa en secuencias T2, de bordes lobulados, bien definidas, con realce posterior al material de contraste, con restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua confirmada con el mapa de ADC en relación a un carcinoma del plexo coroideo. El meningioma intraventricular. El meningioma intraventricular son tumores raros que generalmente se encuentran en los adultos. Estos representan el 10 al 15% de las neoplasias intraventricular en el adulto. Esto depende de su ubicación. El 80% vamos a verlo en el trígono del ventrículo lateral, el 15% de estos en el tercer ventrículo y el 5% en el cuarto ventrículo. Aquí evidenciamos
un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar una masa bilobulada, podemos decir una masa bilobulada bien delimitada, afectando al asto occipital del ventrículo lateral derecho y el cuerpo calloso, la cual podemos evidenciar la que es heterogénea. Predominantemente es isointensa en secuencias T1 con una señal intermedia en secuencias T2 y flare. Con una degeneración quística y necrosis, con focos de pérdida de señal a nivel de la secuencia SWAN, sugestiva de hemorragia intratumoral. Y restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua, confirmado con mapa de ADC. En los tumores pineales, vamos a los tumores pineales, son un grupo heterogéneo de neoplasias que se origina en la glándula pineal. Son poco frecuentes, menos del 1% de todos los tumores cerebrales en el adulto, pero hasta el 3 al 8% a nivel en los niños. Entonces, estos tumores de las células pineales, vamos a encontrar lo que es el pineocitoma grado 1, pineoblastoma grado 4 y el tumor pineal de diferenciación intermedia. Ya los tumores celulares germinales, vamos a tener el germinoma, teratoma y el carcinoma tumor seno endodérmico. En los tumores gliales y otros, abarca lo que es el astrocitoma que hemos visto, pielocítico o difuso, el ependimoma, meningioma y las metástasis. Bueno, iniciamos con el primero de los tumores pineales, que es el germinoma. El germinoma es el tumor más común de la región pineal. Esto nos ocupa el 50% de todos los tumores pineales y el 80% de los tumores intracraneales de las células germinales. Tiene una predicción del sexo masculino. Aquí evidenciamos un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar, se evidencia a nivel de la región pineal una lesión ocupante de espacio de componente sólido quístico, de bordes irregulares, parcialmente definidos, de comportamiento isointenso en secuencias ponderadas en T1 y heterogéneo, predominantemente hiperintenso en las secuencias ponderadas T2 y FLAIR. Asimismo, se observan focos petequiales en la secuencia SWAN, sugestivos de hemorragia tumoral, sin patrón de restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua y mapa de ADC en relación a un germinoma. El quiste pineal. El quiste pineal son lesiones comunes, generalmente son asintomáticas, pueden ser hallazgos incidentales cuando el paciente se realiza una resonancia, a veces puede el paciente decir que presenta cefalea, se presenta en adultos jóvenes a nivel de la tercera, cuarta década de la vida y se detectan en el 1.5 al 10.8% cuando se realizan las resonancias cerebrales. Son pequeños, por lo general miden menos de 1 centímetro y son asintomáticos. Aquí evidenciamos un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar, aprecia una imagen en la región pineal posterior a la comisura avenular, superior a los colículos cuadrigéminos yuxtamedial derecha. Vemos que esta imagen es ovoidea, de bordes bien definidos, de comportamiento hipointenso en las secuencias T1 y FLAIR, e hiperintenso en las secuencias T2, sin restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua en mapa de ADC en relación a un quiste pineal. El pineocitoma. El pineocitoma es otro tumor benigno, es un tumor grado 1. Este es un tumor bien definido que mide menos de 3 centímetros por lo general. Se presenta en cualquier edad, pero principalmente en edades entre 20 y 60 años. Tiene mayor predilección con el sexo masculino con una relación 6:1. Aquí podemos evidenciar
a nivel de se evidencia la glándula pineal aumentada de tamaño, de bordes regulares, bien definida, de comportamiento heterogéneo, predominantemente isointenso, al parénquima en las secuencias T1 y T2, lo cual condiciona una dilatación del sistema ventricular discreto en relación a un pineocitoma. Bueno, en los tumores meningios vamos a tener lo que es el meningioma. Los meningiomas son tumores extraaxiales. Son los tumores más comunes de la meninge, son neoplasias no gliales, se encuentran en cualquier lugar donde se encuentran las meninges y en lugares donde se encuentran células en reposo. Tiene una predilección por el sexo femenino con una proporción 2:1. Aquí evidenciamos un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde se evidenció la presencia de una lesión ocupante de espacio que se ubica en la región, se ubica extraaxial, frontal, paramedial izquierda, de comportamiento hipointenso en secuencias T1 y secuencias T2, e hiperintenso en FLAIR. En la secuencia de difusión no se aprecia restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua en el mapa de ADC en relación a un meningioma. El tumor fibroso solitario de la dura. Entonces, también es un tumor extraaxial. Vamos a evidenciarlo en las personas a mediana edad, en los rangos entre 47 y 56 años. Los síntomas dependen de su tamaño, así como pueden ser cefaleas, mareos, pueden ser muy heterogéneos estos síntomas. Este tumor fibroso es muy similar a los meningiomas y la clasificación va desde grado 1 hasta grado 3. Aquí evidenciamos una resonancia magnética cerebral con contraste en corte axial, donde se evidencia a nivel de la región frontal izquierda una lesión ocupante de espacio extraaxial que compromete el aspecto posterior del giro frontal superior y la parte medial del giro precentral. Esta imagen la podemos apreciar lobulada, bien definida, la cual presenta un comportamiento de señal heterogéneo, predominantemente hipointenso en secuencias ponderadas en T1 y FLAIR, e hiperintenso en T2, la cual presenta realce periférico a la administración del contraste paramagnético y el edema asociado también al edema vasogénico en relación a un tumor fibroso solitario de la dura. Entonces, los tumores de la región celar. Estos tumores epiteliales son tumores epiteliales benignos, grado 1, clasificados por la Organización Mundial de la Salud, pero con un comportamiento clínicamente agresivo debido a la ubicación crítica donde está, ya que se localiza principalmente en la región celar, supracelar, y este tiende a adherirse a las estructuras vitales. Esto lo podemos clasificar en craniofaringioma adamantinomatoso y papilar. Entonces, estos principalmente abarca la población de 5 a 15 años, el papilar es casi exclusivo del adulto, su localización es supracelar el 90% y predominantemente supracelar el papilar. Este es multilobulado, el papilar ya es sólido o mixto, de componente mixto. Y su clasificación es muy frecuente, un 90%, y ya el papilar es muy raro o ausente. Aquí evidenciamos un caso propio del Hospital Clínico Maracaibo, donde podemos evidenciar una lesión ocupante de espacio sólido-quística a nivel de la región celar y supracelar, mayormente en la región anterolateral derecha, de comportamiento hipointenso en T1 e hiperintenso en T2.
de bordes regulares, bien definida, sin restricción a la difusibilidad de las moléculas de agua en difusión en mapa de ADC en relación a un cráneo-faringioma. Ya en las lesiones supratentoriales vamos a ver lo que es el linfoma. El linfoma es la segunda es el segundo tumor cerebral primario más común después de los gliomas. Por definición, no existe ninguna enfermedad coexistente en el momento del diagnóstico. Un momentito. En el momento del diagnóstico. Va a presentarse principalmente en la sexta a séptima década de la vida. Son imágenes solitarias o podemos verlas múltiples y se caracteriza que evidenciamos un estudio de resonancia magnética cerebral con contraste, cortes axiales, donde podemos evidenciar en el hemisferio cerebral derecho a nivel del núcleo lenticular, ocupando lo que es putamen, globo pálido, ipsilateral, se observa una lesión ocupante de espacio, de un comportamiento de señal heterogéneo, a predominio hiperintenso en las secuencias FLAIR, que presenta un ávido realce hasta la administración del medio de contraste paramagnético con pequeña área central no captante, asociada a importante edema vasogénico adyacente que condiciona efecto de masa sobre la cabeza del núcleo caudado y las astas frontales de los ventrículos laterales ipsilaterales, causando así una desviación de la línea media hacia contralateral. Esto en relación a un linfoma. Entre las supratentoriales también vamos a tener las metástasis. Las metástasis son lesiones frecuentes a nivel cerebral. Las metástasis cerebral por lo general las principales son de pulmón, mamas o renales. Estas se comparten por vía hematógena y son múltiples por lo general y ocasionan un edema vasogénico asociado. Acá evidenciamos una resonancia magnética cerebral con contraste en cortes axiales, donde se observa un parénquima cerebral en la región supratentorial, múltiples lesiones ocupantes de espacio de diferentes formas y tamaños, de una distribución difusa, la de mayor tamaño a nivel del lóbulo occipital derecho, redondeada con márgenes parcialmente definidas, la cual presenta un comportamiento de señal heterogéneo en las secuencias T2 y presenta un realce heterogéneo tras la administración de contraste paramagnético en relación a una metástasis cerebral. Ya como artículo de actualización, les traje la dinámica de neurofluidos contralaterales, predice la supervivencia en el glioblastoma de tipo salvaje, IDH, un estudio de TEI e imágenes de agua libre. Este artículo representa un avance fascinante en la neurooncología y la neuroradiología funcional, ya que esto lo que utiliza técnicas avanzadas de resonancia magnética para evaluar cómo el tumor localizado influye sutilmente en todo el cerebro, específicamente alterando el sistema linfático. Entonces, el objetivo de este estudio fue el reconocer la disfunción del sistema linfático y los cambios microestructurales en el hemisferio contralateral, o sea, en el hemisferio que está sano, que no tiene la lesión, ya que pueden servir como biomarcadores para predecir la supervivencia global de los pacientes que presentan un glioblastoma IDH tipo salvaje. Para medir estos cambios
que son dicen los estudios que son cambios invisibles en las secuencias convencionales, combinaron lo que fue dos técnicas derivadas de la imagen por tensor de difusión. Lo que a largo plazo concluyeron de que el estudio demuestra que el glioblastoma genera un impacto a distancia, disminuyendo el índice de DTI del lado sano, lo que traduce en una falla del estancamiento de la dinámica del neurofluido del sistema nervioso central. Bibliografía, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, hay varias aristas allí por donde podemos preguntar, ¿no? Eh, hay que recordar que cuando ustedes van a dictar una conferencia, dictar algún tópico, la persona que está preparando está de lo más actualizado posible y es la persona que domina el campo, domina el tema y domina, por supuesto, el auditorio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo tenía un amigo, un neurocirujano, él está ahorita en Estados Unidos, está en Georgia, ya está por retirarse. Eh, y no había forma de que él escribiera unas palabras en español bien, sino todas las conferencias mezclaba el inglés con el español. Y hay que tener cuidado cuando uno va a expresar en las conferencias. Él no le daba importancia, pero sí hay que darle importancia desde todo punto de vista. Una palabra mal escrita a veces le irrumpe a uno el panorama y la gente se fija más en la palabra mal escrita que en el contexto propio de la conferencia y del mensaje que está dictando el conferencista. Entonces, hay que tener cuidado con algunas palabras, por ejemplo, el caso de la autora con el del meningioma, ¿ok? Entonces, todos cometemos ese error, a veces de más o menos, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Yo quería preguntarle, doctora, en relación al meduloblastoma del adulto, ¿qué opinión le merece o si lo ubicó también dentro del mismo grupo del meduloblastoma del paciente pediátrico? Bueno, el meduloblastoma del paciente pediátrico como tal se caracteriza porque este crece a nivel del techo del cuarto ventrículo. Es lo que investigué, lo que leí como tal del meduloblastoma. Pero lo siguen considerando en la nueva clasificación. Como meduloblastoma, sí, señor. Sí. Meduloblastoma, sí, señor. Bueno, doctora, en verdad que dejé para último para felicitarla. He escuchado varias conferencias sobre tumores cerebrales, la nueva clasificación, inclusive de neuropatólogo, inclusive de una aquí en Colombia, de neuropatología. Es venezolano, por cierto, la persona que lo dictó es de Valencia, pero vive aquí en Tunja. Y una compañera de él también, que es de Caracas, que está en Bogotá, y trabaja en el área de neuroradiología, de neuropatología, perdón. Y, y, y yo cada vez que la escuchaba me sentía más confundido todavía en relación a la clasificación. Decía, bueno, debe ser que ya los años ya me están entrando más rápido de lo que yo pensaba. Y ahora que le escucho a usted, digo, bueno, me pareció la forma tan sencilla, tan habilidosa para la forma como lo expresó para hacer llegar a esa clasificación. Sí, en un principio, hace unos años atrás, la clasificación estaba basada en los aspectos histopatológicos, como usted mencionó, y basada en los números arábigos, la modificación de los números. Actualmente también es algo que pareciera mentira, que es insignificante y que igual que las clasificaciones que permanentemente, pero llevan su contenido, llevan su orientación y si tienen sus bases desde el punto de vista, sobre todo
desde el punto de vista, desde el punto de vista de los aspectos moleculares que son fundamentales. Y esa es la explicación de por qué algunos meduloblastomas tratados con todos los protocolos habidos y por haber, el paciente duraba 6, 8 meses y otros con un protocolo similar, el paciente duraba 1 año, 2 años máximo. Sin embargo, yo creo que el componente neural, el componente molecular era fundamental, como lo explica la clasificación. Así que, doctora, mis felicitaciones por la forma tan sencilla y bueno, hizo llegar la explicación de la clasificación de los tumores cerebrales. ¿Alguna pregunta? Le dejamos el aire para que los profesores opinen, por favor, y hagan su respectivo aporte al respecto. Muchas gracias, doctor. Doctora Julia, doctor Juan, doctor Miguel, Guillermo, doctor Eduardo, doctor Juan, doctora Julia, doctora Isabel, doctora Edu. ¿Alguna pregunta o un comentario, por favor? Bueno, cada seminario es un reto, ¿no? Un desafío Sí, y la actualización a la orden del día y la destacada participación de la doctora, su actualización, de verdad que es un tema fuerte, ¿no? Hablar de los tumores y su nueva actualización y como bien nos están diciendo ahora, la nomenclatura ha cambiado completamente en relación a tomar esos detalles de lo que corresponde a la histopatología y agregar los detalles incluso moleculares que han llevado a los cambios de la definición para cada una de esas patologías, ¿no? muy bien, doctoras, doctores. Y comentar sobre el tema. Es un tema bastante denso y que siempre está en constante actualización, con Ujú. tantas herramientas con las que contamos en la actualidad. El valor de, en tal caso, incluso de la espectroscopía para ayudarnos a determinar dichas lesiones antes de tener un diagnóstico tanto molecular como histopatológico. Pero sí, en verdad es un tema bastante denso, bastante pesado, pero la manera en la que la doctora la dio es una forma, un abordaje bastante, ¿cómo se dice? O sea, hizo una buena síntesis del tema la doctora. Sin embargo, o sea, tomar en cuenta todas las herramientas con las que contamos para poder dar un diagnóstico de un tema que es tumores cerebrales, no solo por la región, sino por la clasificación que nos dicta la OMS. Sí, además de la espectroscopía, la perfusión, lo que nos ayuda también a caracterizarlo, precisamente los temas que hemos visto antes, eh, que nos han expuesto los residentes. Y bueno, felicitar a Luisa porque fue bastante, o sea, es un tema demasiado extenso con un resumen bastante bueno de esta nueva clasificación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, o algún otro aporte, por favor? Sí, lo que me gustó de Luisa es que, como uno siempre dice cuando ve los seminarios, que hay que decir como que los tips, ¿no? O sea, ¿qué es lo más característico de cada tumor? O sea, la edad, la epidemiología, las características, el realce. Entonces hizo como un resumen de cada tumor. Y así es una forma más didáctica, más fácil de estudiar los 800.000 millones de tumores que hay, pues. Así, buena capacidad de síntesis. Sí, 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 sí. Muchas gracias, doctora. Sí, en relación a lo que decía la doctora Isabel y el doctor Guillermo, hay muchos elementos de diagnóstico que nos contribuyen que
indudablemente hacia una orientación, sobre todo para la precisión de una lesión, si es de origen neoplásico o la posibilidad de tener otra etiología. Y la espectroscopía, la difusión, la perfusión, son elementos que contribuyen enormemente. Se me había ocurrido hoy porque tuve la oportunidad de ver unos mapas de, de, de perfusión cerebral con la determinación del flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo y el tiempo de tránsito. Es un paciente joven que estaba en la unidad de cuidados intensivos de acá del hospital universitario San Rafael, donde hoy yo le vi la resonancia con cambio en las arterias cerebrales posteriores isquémico, y estaba todo el patrón del librito, el ADC, la difusión, los cambios y además de eso habían cambios crónicos, es decir, que un caso que enseña mucho. Y vi que la difusión, la perfusión, los valores lo había determinado Eduardo Junior. Y se me ocurrió y estaba pensando en que nosotros podemos ir un poquitico más allá y ir alternando. Yo no sé, yo lo dejo a la decisión de los profesores y la decisión de los residentes por todas las cosas que se han venido presentando a raíz de todos los inconvenientes, de la mala interpretación de algunos de los hechos. Y es lo que yo creo que es mala interpretación de algunos de los hechos que han ocurrido. Y es que ir alternando estas charlas con alguna presentación de casos y tener, yo tengo algunos profesores invitados que yo le digo, mira, con mucho gusto, y a otros como algunos otros temas, como por ejemplo los medios de contraste, su importancia, como se nos ha ofrecido el doctor Briceño, y él tiene algunos profesores en la lista de Bayers, que él nos puede invitar a hablar de algunos de estos tópicos. Es decir, complementar esta información con algunos casos clínicos de presentación que podamos participar, discutir y analizar, y que nos facilite sobre el concepto teórico de lo que estamos viendo, facilitarnos el aprendizaje, el conocimiento y sobre todo para los residentes con la discusión de casos clínicos. La adquisición del conocimiento sería mucho mayor, sería mucho más beneficioso. Entonces lo dejo a cargo de la jefe residente, de la doctora, para que ella lo analice conjuntamente con el resto y los profesores también, Eunice, y con la doctora Julia, la doctora Isabel, doctor Guillermo, simplemente complementar, ¿no? Que no sea máximo de una hora y que sirva para complementar. De esa manera, sin que todavía me den respuesta, invito a Eduardo a hacer la presentación de este caso que él vio hace un par de días, 3 días, de perfusión, que nos hable de las curvas, que nos hable, o presente el caso y lo discutimos y lo analizamos entre todos, ¿no? Sobre todo orientado hacia los residentes, y que sea la voz participativa la de los estudiantes del posgrado, que se desempeñen ellos y puedan analizar a mayor profundidad y con la secuencia. El estudio quedó muy bonito, yo lo vi, inclusive me lo traje grabado. Sí, vamos a hablar porque no sé cuál es ese paciente, papá. Se llama Zabaleta. No, por cierto, el paciente se llama Guevara, ¿no? Y la secretaria preguntando, estaba llamando Guevara, estaba afuera gritando, porque pensaba que el paciente estaba citado, pero no decía Guevara, sino Guevara, ¿no? Entonces, ahí me dio risa y no me podía controlar, ¿no? El paciente se llama Zavala, Zavala Guevara Javier. Es un paciente joven. Aquí está, inclusive me traje el CD porque es un caso interesante.
donde se ve la importancia de esta técnica que mencionaba la doctora Isabel, el doctor Guillermo, que otras veces se han mencionado, de perfusión, de infusión, etcétera, y que contribuía. Y se ve los cambios que se observan en la enfermedad microangiopática crónica, donde hay cambios de encefalomalacia producto de lesiones viejas y los cambios nuevos producto de lesión nueva de un componente isquémico. Esto no es tumoral, pero hay porque podemos invitar a otros casos tumorales o de áreas de interés, donde yo creo que eso nos ayuda a crecer y a tener una mayor asentamiento de los conocimientos teóricos que se están impartiendo y que es producto del esfuerzo que ustedes mismos están haciendo. Yo sé que no es fácil porque de pronto tienen que hacer una pasantía y estar hasta altas horas de la tarde o del mediodía, preparar algunos seminarios para sus profesores guía, para los profesores con los cuales están participando en las respectivas pasantías. Además de preparar esto, entonces, pero bueno, uno tiene que hacer su posgrado. Yo recuerdo una vez el doctor Vicente que venía conmigo veníamos de estar todo el día en Ciudad Ojeda reportando como 120 resonancias magnéticas y estudios como 50, 60 tomografías. Y yo venía manejando, veníamos conversando y ya como 9 de la noche y yo lo fui a dejar en la residencia. Y él me dice, mañana que vamos a ver, sí, vamos a ver 3 fichas de esto, 2 de estas. Y él se me queda mirando, pero mañana, sí, mañana. Pero son las 11 de la noche. Pues sí, vamos a revisar. No, vamos a revisar más bien 10, ¿no? Entonces me quedó mirando, ¿no? Y no me dijo más nada, ¿no? Y después el otro día se presentó con las 10 fichas, ¿no? O sea, hay que admirar ese esfuerzo, porque el esfuerzo es el producto de lo que uno quiere aprender, uno quiere seguir hacia adelante. Yo sé que cuesta, pero porque a mí me costó también. A mí yo vivía en New Jersey y estaba en Nueva York y tenía que viajar allá. Eran las 12 de la noche. Estaban saliendo de una jornada de docencia y a mí me tocó también preparar también. Recuerdo el caso que era de meningioma, que se extendía hasta las cavidades neumicas paranasales y el doctor Guy Potter, que era el coordinador a nivel de la Sociedad Americana de Radiología de lo que es ORL, y tenía varias publicaciones de ORL, me había entregado un material que yo no se lo había podido entregar ese día. Y él me dijo, me tienen que entregar mañana el material, tienen que preparar tantas fichas. Yo le digo, para mañana, y me duplicó el número de fichas, entonces me quedé callado y no me quedó otra alternativa que aparecerme con la ficha todas en total, porque claro, uno tenía la biblioteca y uno llega a la librería y a las 2 de la mañana a esa hora fue que te agarraba el bullo para ir a New Jersey, donde yo vivía. Entonces no quedaba otra alternativa y a las 6 de la mañana agarrar el bus de regreso para estar a las 7 de la mañana en el servicio. Entonces, bueno, son sacrificios que a uno le dice, le funcionaron porque uno se esmera y le toma interés. Entonces, es un esfuerzo que todos hacemos y todos lo hemos hecho y recuerdo a la doctora Isabel también, ¿no? Que fue residente, a la doctora Julia. A la doctora Julia a veces me ponía mala cara, pero la mayoría de las veces era siempre una sonrisa, muy dulce. Yo le decía 20 temas y lo preparaba y los seminarios y no le ponía pero a nada. Entonces, de igual manera, el doctor Guillermo, la esposa, ¿no? O sea, todo, Edunice era la que más peleaba, ¿no? No, mentira, ¿no? Entonces, forma parte del esfuerzo que colocamos. Entonces, yo creo que quizás yo déjeme hablar, no es para esta semana, pero quizás para la próxima semana, si podamos tener a Eduardo, yo le voy a pasar los datos del paciente para que vea cuando lo tenga listo. Simplemente se presenta la información o apoyado con alguno de los residentes de tercer año para que la información llegue a los de segundo y primer año y se podamos obtener un mayor beneficio o ganancia
de las cosas teóricas que estamos observando. Y bueno, de todas maneras, es una labor que le queda a nuestra querida jefe de residente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo quería aprovechar, además de esto, primero felicitar a los participantes en el Congreso de la Facultad de Medicina. Yo lo considero como el grupo, el posgrado, todo en conjunto, los residentes, los profesores, todos sentimos que triunfamos, que ganamos, porque es la representación del posgrado. Todo y la participación de los residentes en esas actividades es fundamental, escuchando, dictando, participando, contribuyendo, y la de los profesores asesorando, contribuyendo también, es fundamental, y felicitar a todo el posgrado, a sus profesores, al comité académico, a los residentes, por esa amabilidad y la extraordinaria presentación de que hicieron y que se hicieron acreedores o nos hicimos acreedores del premio de la Facultad de Medicina. Yo creo que es un premio al esfuerzo, a todas estas cosas que estamos mencionando, al esfuerzo